Buenos días a todas y todos, bueno, a todas las que nos están acompañando el día de hoy en este consejo. Es un gusto tenerles nuevamente en ahora la 10ª reunión de trabajo del Consejo Asesor de Estado Abierto. Presentamos rápidamente a las personas que nos encontramos el día de hoy aquí. Con nosotras se encuentra la maestra Leonor Quirós, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex. También se encuentra con nosotras la doctora Lilia Vélez, directora académica de la Universidad Iberoamericana, y en representación de la doctora Laurence Patín se encuentra con nosotros Alejandra Quesada. Y justamente en estos momentos va ingresando por parte de X Justicia Isabel Reguerena. Buenos días, qué gusto tenerte por acá. Por parte del equipo de Estado Abierto se encuentra con nosotras la comisionada Mel Carmen Navapolina, también el coordinador de su ponencia Juan Francisco Besares, la subdirectora de Estado Abierto Soledad Rodrigo y el de la voz Aldo Trapero, titular de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Por unos problemas técnicos, nuestra secretaria técnica de estos consejos, Zulema Oviedo, no se ha podido conectar, pero esperamos en breve pueda reincorporarse a esta sesión. Para dar ya formalmente inicio y continuando con los objetivos de esta reunión, proyectaría rápidamente el orden del día que les ha sido compartido con antelación para que quede como constancia en la misma grabación y, bueno, doy lectura a el orden del día que se tiene previsto. En primer punto, tenemos previsto hablar sobre el lanzamiento del protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación, lo que tiene que ver con su tercera fase, así como un exhorto que fue emitido. El segundo punto, la propuesta de estudios internos del equipo de Estado Abierto. Y el tercer punto, historias de éxito, seguimiento a las políticas de apertura impulsadas por el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Por último, temas de interés para la agenda de apertura a propuesta de las personas integrantes de este consejo. Les pregunto a todos y todas si tuviesen algún comentario, si quisieran agregar algún punto dentro de este orden del día para poder agregarlo en este momento. Por mi parte, ningún otro. De mi parte tampoco, gracias. Nada, Muchas gracias. Bueno, entonces creo que no tenemos un punto extra que agregar, entonces dejaría de proyectar la pantalla. Este sería el orden que estaríamos siguiendo en la sesión. Continuando, nada más le consulto a Juan Francisco para saber si tenemos algún seguimiento a acuerdos previos para que nos lo pueda comunicar o si no, pasar directamente al lanzamiento del protocolo. Por favor, Juan Francisco. Gracias, Aldo. Sí, no, en este momento no habría para comunicar algún acuerdo previo, entonces pues pasaríamos a lo del protocolo, Aldo. Bueno, entonces pasaríamos al primer punto del orden del día, lanzamiento del protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación, hasta por 10 minutos. Para eso le cedería el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Navapolina. Muchas gracias, Aldo. Pues nuevamente un gusto de verles por acá. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo y de sus ideas y retroalimentación. En este primer punto me interesa mucho comentar, como ustedes también ya saben, hicimos el lanzamiento del protocolo de apertura y transparencia ante riesgos y prácticamente a la semana y media fue que se generó el triste acontecimiento de la línea 12 del metro. De tal manera que lo que hicimos fue justo proponer extender un exhorto a los sujetos obligados de la Ciudad de México para que pudiera activar este protocolo. Hasta el momento, pues hemos hecho sobre todo énfasis en la difusión de qué trata y cómo activarlo, qué información se necesita contar.
hemos dado pues algunas entrevistas y sobre todo el uso de redes sociales, pues es lo que hemos ido articulando para dar en ese camino. También, como comentamos en su momento, pues compartimos el protocolo para el Sistema Nacional de Transparencia a los distintos garantes locales y, por supuesto, en este caso al nacional. Hasta ahora hemos recibido algunas muestras justo de interés, sobre todo de entidades federativas como Coahuila, como Sinaloa, para poderlo, como Sonora, para poderlo activar con distintos actores. En el caso de la Ciudad de México, pues aún estamos en espera y disposición de poder contar con esta activación. Lo hemos también incorporado en las asesorías técnicas especializadas que damos, y me parece ya las terminamos, ¿verdad, Aldo? ¿O nos falta todavía una, dos? Lo hacemos las asesorías especializadas en... Ya han concluido el jueves pasado. Sí, ¿verdad? Con sindicatos. Gracias, Aldo. Porque ahí lo estructuramos las asesorías con sujetos obligados, sobre todo trabajamos pues con unidades de transparencia en los distintos ámbitos y los hacemos por bloques, ¿no? E incluimos obligaciones de transparencia, transparencia proactiva y en ese sentido pues también el carril de apertura institucional y algunos tips que damos desde mi ponencia, sobre todo cuando detectamos patrones para poder responder de mejor manera y que no se convierta en recursos de revisión, pues es que ahí aprovechamos la oportunidad de poder solventar eso. Hasta el momento, en el caso de la Ciudad de México, pues no hemos tenido, a menos que nos haya llegado el día de hoy, Aldo, Sole, alguna pues muestra de interés de aplicar este exhorto. Bueno, este protocolo, ¿no? Sobre todo, pues nosotras insistimos mucho en que no, o sea, tener información, tenerla a posteriori, pues es justo lo que quisiéramos evitar y para eso pues se construyó esta propuesta de protocolo. Y me parece que la recepción fue realmente muy favorable en términos de la posible y potencial replicabilidad. En ese sentido, incluso lo suscribimos ya como proyecto para ser valorado a incluir en el Paris Peace Forum y pues estamos justo en espera de respuestas. Definitivamente, si podemos llegar pues eso, a la activación de este protocolo, pues va a ser la mejor carta de presentación y sobre todo más allá, pues tener información, ¿no? Tener información en estos momentos, de tal manera que pues lo presentamos aquí. Y también un bracito que vamos a activar dentro de Estado Abierto del Info de la Ciudad también, de este propio protocolo, es que estamos en construcción de un reporte especial del metro. ¿Qué tanta información hay sobre el metro? En transparencia proactiva y en revisión de lo que se tiene en los años pasados. De hecho, y lo vinculo también con estas pues temáticas de riesgos y de emergencias, es que esta semana, que es la de gobierno abierto, pues la semana de gobierno abierto a nivel mundial, también vamos a liberar la información en datos abiertos sobre las solicitudes que se han hecho en la materia, o sea, no solo justo del metro, sino también de cualquier tipo y sobre todo de riesgos, ¿no? De momentos de riesgos que ha vivido la Ciudad de México, qué tanta información hay y vamos a hacer pues la liberación de datos abiertos para que pueda pues hacerse un análisis y pues esté finalmente a consideración de las investigadoras, medios, en fin, de todos quienes quieran hacer uso de esta información. Y bueno, hasta aquí sería en cuanto a este tema lo que queríamos acercarles. Por supuesto, pues si ustedes también como consejo ven la oportunidad de que podamos presentarlos con distintas comunidades que quieran activarlo desde distintos ámbitos, sobre todo pues iniciativa privada será también algo súper bueno para que pues sepan que eso ya está en la inteligencia pública
y a disposición de quien lo quiera usar y por supuesto pues activar, exigir, en fin. Y aquí lo que estamos viendo en pantalla son las actividades que hicimos registro en la Open Gov Week por parte de, estas son de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional. Presentamos justo 4 opciones de actividades. Vamos a hacer la liberación del primer boletín de justicia abierta. También está la presentación de la metodología de revisión de qué tanta información hay en los portales en torno a COVID, que eso también ya quedó pues validado y sale a la luz para el uso de cualquier persona y de cualquier actor pues del país e incluso de otros países. Pues la pandemia finalmente lo que hemos comentado es que nos tiene las mismas retos, ¿no? La caja de herramientas de apertura en COVID también se libera con los ejemplos de buenas prácticas que se han detectado en el país de distintos organismos garantes locales. Y finalmente, la metodología de mesas de co-creación y mesas sobre todo de apertura y colaboración, porque lo que nos hemos percatado y justo esta guía, esta propuesta de metodología, sobre todo es uno de los aprendizajes que nos dejó el protocolo de apertura y transparencia, el proceso de construcción de diálogo, de votación, en fin. Entonces, ahí hicimos la concentración de cómo llevar a cabo mesas colaborativas y en ese sentido, pues también dejarlo en la inteligencia colectiva para que lo ocupe cuando sea necesario, ¿no? Y por otro lado, pues aprovechando ya el viaje, si me pueden poner esa, gracias. De las actividades que estamos también compartiendo en esta semana de gobierno abierto por parte del Info en la ciudad de Estado Abierto, está por un lado el banco de aprovechamiento. Ese banco de aprovechamiento concentra los talleres que hemos ido desarrollando también desde la red de Ciudad en Apertura, los talleres por un lado para mujeres en reclusión y reinserción, se hizo el concentrado de toda la información y en cápsulas que fueran sobre todo pues cortas, ¿no? Para que pudieran accesarlas cualquier persona y utilizarlas para pues, su beneficio. Y también ahí incluimos la última acercamiento que hicimos, sobre todo con la Casa Hogar Paola Buenrostro, que ellas trabajan sobre todo con población en situación de calle, y con distintas vulnerabilidades. En ese sentido, utilizamos la herramienta del derecho de acceso a la información y también viene ahí cómo puede utilizarse con casos muy prácticos que obviamente las personas exponen, no nosotras, ¿no? Y en ese sentido también alcanzar la herramienta de acceso a la información a través de esta vía, ¿no? Por otro lado, pues lo que les comentaba, la liberación de datos abiertos, de distintos temas sobre riesgos en la Ciudad de México y finalmente el cuento de Súbete a la bici de la información a través de una ciclovía para Paula, ¿no? Que es lo que presentamos también en el Día de la Niñez. La verdad es que la respuesta de niñas y niños nos dejó encantadas a todo el equipo de Estado Abierto en términos de que nos parece que sí llega la posibilidad de dejar la semillita de preguntar por lo público en niñas y niños de primaria. Entonces, ahí igual lo dejamos como parte de los trabajos que vamos a liberar en esta semana de gobierno abierto. Y bueno, hasta aquí lo dejaría por el momento para su retroalimentación y les escuchamos. Muchas gracias. Quien guste comentar, se abre el momento para poder realizarlo. De mi parte solamente felicitarles. La verdad es que lo del cuento está padrísimo. Qué padre empezar con el chip desde esa edad tan temprana. Me parece que eso es importante en formación de ciudadanías. Muchísimas felicidades. Y bueno, solamente dejar la preocupación que estoy segura que todos compartimos
sobre la información de la Ciudad de México, específicamente sobre el accidente de la línea 12. Creo que va a ser un tema muy importante que tenemos que explorar y pues por supuesto entrarle al trabajo también con ustedes en lo que nos requieran. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Veo que tiene la mano levantada la doctora Vélez y después Isabel, por favor. Muchas gracias, Aldo. Pues también quisiera felicitarlos por las actividades. A mí me parece muy interesante y bueno, la posibilidad de socializar estos esfuerzos que se han hecho allá. También tenía una pregunta sobre el tema del metro y del asunto que tuvo que ver con esto. Quería saber si ustedes han, además de estas acciones que ya mencionaron, si han tenido alguna comunicación en particular o si han sabido si hay algún incremento en la demanda de información específicamente sobre este asunto y cuál ha sido un poco la respuesta de los sujetos obligados. Nada más quería saber eso. Muchas gracias. Isabel, si puedes continuar tú para después ceder el uso de la voz nuevamente a la comisionada. Claro, bueno, primero me da muchísimo gusto regresar a este grupo. Como saben, estuve de licencia de maternidad, entonces agradecerles. Y si digo cosas que ya hayan discutido, por favor, perdonen porque apenas voy de regreso. Pero bueno, felicitar el trabajo que están haciendo. Creo que como siempre les voy a hacer una pregunta que siempre va hacia esa línea. ¿Tienen pensado cómo van a medir hacia a quién llega ese protocolo y cómo funciona este protocolo? Porque luego tenemos protocolitis en México y no sabemos a quién están llegando. Como dice Leonor, doy la bienvenida a que llegue a cuentos, pero ¿cómo se los vamos a hacer llegar a esta población? Creo que me interesa mucho eso y creo que compartiendo la preocupación de mis compañeras, sí sería interesante de alguna manera meter una línea de trabajo en este grupo sobre la línea 2 del metro. O sea, sí sería importante ver, entiendo que es un tema político, entiendo sobre todo que estamos en tiempos electorales y que esto es muy fácil. Me da mucho coraje cuando veo cómo se está lucrando con el dolor de estas 27 muertes, ¿no? Y las que siguen sumando con gente que está en el hospital. Pero creo que nosotros podemos ir pensando incluso en una estrategia que surja después de las elecciones, ¿no? No necesariamente tiene que ser ahorita, pero sí es algo importante siendo el Info Ciudad de México y pensando justo estado abierto, ¿no? Pensando que aquí hay una responsabilidad no únicamente del Ejecutivo, ¿no? Que podemos mirar también los otros órganos en qué fallaron. Me encanta siempre, Mari Carmen, tú tienes una visión de justicia abierta desde las instituciones de impartición de justicia, ¿no? Entonces, aquí en qué están fallando, por ejemplo, la fiscalía, en qué está fallando. Entonces, sería interesante como propuesta siguiendo la línea. Muchas gracias, Isabel, por justamente pues estas preguntas que nos das, también como guías dentro de las distintas políticas de apertura que se impulsan desde el equipo de Estado Abierto. Comisionada, le pregunto, ¿gusta dar respuesta? O también Alejandra Quesada tiene la mano levantada. ¿Con Alejandra? Por favor, Alejandra. Muchas gracias, seré muy, muy breve. Primero, pues felicitarlos por este despliegue de tantas herramientas que creo que van a ser muy, muy útiles. Y un poco la preocupación también de esta situación que comentaban al principio, que es, ustedes han realizado trabajo de difusión, trabajo para dar a conocer, trabajo de acercamiento con actores y estos exhortos, pero sí un poco la preocupación de que nadie, digamos, tomadores de decisiones no han levantado la mano para decir justamente sí, lo voy a aplicar, sí, lo voy a incorporar. Entonces, ahí está habiendo como cierta cerrazón. Entonces, pues preguntar un poco si, pues a lo mejor otro intento de acercamiento más directo, ya focalizando con algunos actores estratégicos. No sé si haya oportunidad de, pues alguna especie de convenio. También no sé si tengan pensado explorar la línea no solo con tomadores de decisiones, sino también a lo mejor crear alianzas o esfuerzos con organizaciones civiles, con algunos colectivos también, o hasta instituciones académicas, es decir, explorar también
pues un poco la vía ciudadana que de repente es la que puede exigir, meter presión, hacer visibles ciertas carencias y a lo mejor pues en ese sentido también como empujar un poquito a que los tomadores de decisiones, si no es de manera voluntaria o proactiva, pues sí sientan un poquito como esa presión de pues empezar a tomar alguna acción o a retomar este trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, Alejandra. Perdón, comisionada, ya le cedo el uso de la voz. No, muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a todas. Definitivamente sus intervenciones son muy puntuales y necesarias. Me parece que sí necesitamos, y bueno, ahora es el caso de la línea 12, después será otra cosa, pero la articulación permanente entre distintos actores sí es algo fundamental. Y digamos, me parece que hasta el momento pues hemos ido pues construyendo tener un protocolo, utilizar en la medida que me toca pues las facultades como comisionada de emitir un exhorto y de socializarlo con sujetos obligados. Y me parece justo que en este momento es la oportunidad de que otros actores justo pidan esa activación y puedan incluso pues implementar desde su ámbito. Por eso en mi primera intervención pensaba en iniciativa privada, por supuesto en academia siempre lo tengo presente en términos de la visibilidad de este instrumento. Y por supuesto, y uno de los temas que de hecho traemos al Consejo son sobre las historias de éxito, porque va vinculado con lo que comentaba Sisa, de cómo podemos justo medir que este protocolo pueda pues llegar a buen puerto cuando se necesita, ¿no? Y en ese sentido, pues también nosotras, el caso que tenemos desde el año pasado, cuando realizamos el decálogo de apertura en COVID, justo me comentaban en su momento las organizaciones que lo impulsaron, lo firmaron, las mismas circunstancias que ahora con el protocolo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Que no se quede en un solo decálogo de buenas ideas y punto final. Entonces, ahí hicimos los mismos pasos, ¿no? Tuvimos un decálogo, lo co-creamos, lo socializamos, pasamos a la fase de la adopción, ¿no? Y luego de la adopción de compromisos, cómo los van a realizar y desde dónde, desde instituciones públicas, organizaciones, iniciativa privada, desde otros ámbitos, incluso desde otros países. Y después, y justo en esa fase estamos, de detección de cuáles son los casos de éxito para poder hablar de a quiénes le llegamos y con qué impacto finalmente pudimos, pues sí, obtener derivado de la política pública que se activó. La misma ruta correría por parte del protocolo. ¿Qué sigue? Nosotras, si saben, bueno, que sí somos un poco inquietas en eso, ¿no? Ya presentamos el protocolo y ahora estamos por también ponerle fecha, esperamos sea para junio, de presentarlo con la Escuela Nacional de Protección Civil, porque ahí es un área justo donde podemos impulsar y activar, ¿no? Sabemos pues que con Senapred es que se realizó este protocolo, de tal manera que como ya es un instrumento que no tiene asidero geográfico, se puede utilizar en cualquier lugar, comunidad, es que lo llevamos para allá. Y por supuesto, pues les contaba de las entidades federativas que han mostrado con distintas comunidades, sobre todo anticorrupción y de incidencia y de derechos humanos, poderlo pues ir activando. Entonces, creo que estamos justo en esa circunstancia donde cualquiera, pues desde ustedes como consejo, desde otras organizaciones que sepan, que estén interesadas, toda la ayuda, difusión, pasar la voz, exigencia de que se aplique el protocolo, me parece que va a ser excelente, ¿no? Porque ahí me parece que es el punto donde la apertura institucional
realmente se prueba, ¿no? Si hay una articulación más allá de un producto concreto, si logramos pues impulsar y colocar eso. Y por otro lado, también, ¿qué respuestas han habido? En el caso de la Ciudad de México no hemos tenido respuesta. Creo que sí será, insisto, algo muy necesario poder pues impulsarlo por otros actores, por otras vías. Creo que pues, insisto, esta es labor como conjunta y colectiva. Y en ese sentido, pues creo que estamos dispuestas siempre, ¿no? Y digamos, estamos ahí en el carril de comunicarlo, de buscar, de seguir tocando la puerta, ¿no? Entonces, pues el paso del tiempo nos irá diciendo si hay quienes lo activen, ¿no? Sobre todo, cuando he dado entrevistas, lo que les comento es, o sea, se va a notar cuando se activa, en el momento que tengamos toda la información, que no haya links rotos, que realmente esté la información que necesitamos saber en torno a la problemática que se vive. Y bueno, pues en ese sentido, por eso es que estamos articulando este reporte en torno a lo del metro en general, ¿no? Entonces, sí creemos que pues tiempo es oro, y aquí pues toda suma que puedan hacer ustedes desde sus distintos ámbitos y frentes será más que bienvenida. No sé si se me está escapando algún punto de lo que comentaron. Y bueno, pues ahí, insisto, o sea, si ven la oportunidad de que podamos activar este protocolo desde iniciativa privada, desde Coparmex, desde organizaciones, desde academia, será buenísimo, ¿no? Mari Carmen, perdón, pero no, entonces, ¿tienen planeado medir a quién está llegando este protocolo? Eso es lo único que no oí. Sí, de hecho, bueno, hablaba de los casos de éxito, Isa, o sea, porque justo el problema no solo es tener un diseño de cómo vamos a medir el impacto y la activación del protocolo, sino tenemos, bueno, o al menos mi lectura siempre ha sido muy pragmática, de poderlo echar a andar y entonces ya armar la batería de cómo lo vamos a medir. Ahorita, en el momento en que nos encontramos, es que estamos activando un cuestionario para justo quienes quieran activarlo, que contenga los elementos suficientes para poder también dar seguimiento y generar indicadores, y justo que nos den los elementos de la propia medición. Entonces, esperamos en esta semana poder tener justo ese cuestionario, y como el resto de la información que les hemos alcanzado, por supuesto lo someteremos con ustedes para que nos den retroalimentación. Pero pues justo eso, o sea, estamos como, bueno, buscando activar a la par, que lo adopten, que lo implementen, que haya información, y pues de tener ese cuestionario de implementación del protocolo, y a la vez pues buscando ya llevarlo a la Escuela Nacional de Protección Civil. Entonces, porque una sin la otra es complejo, ¿no? O sea, tenemos que buscar hacerlo como un poco todo a la vez. Y bueno, pues insistimos en que la visibilidad, la necesidad de tener información, y también quiero ser muy franca en esto. Yo lo que he observado, y eso es más por mi experiencia, digo, me ha tocado eso, o sea, como que en la capital del país hay mucha concentración de activismo a nivel federal y nacional, y cuando se detectan o hay una cuestión coyuntural local, hablando de Ciudad de México, es muy esporádica la activación y el involucramiento de los distintos actores en lo local. Entonces, en ese sentido, sí tenemos todo un reto para que pues podamos apropiarnos de nuestro propio espacio. Me acuerdo desde hace pues algunos años, cuando me entrevistaban y me decían, es que no me toman entrevistas porque el tema es local y siempre tienen el foco nacional. Y a mí me parece pues que siempre hay que pues participar en casa para después poder irse a más. Y sí ha sido algo muy costoso. Incluso pues lo vinculo,
con los ejercicios y las mesas que también están dentro de OGP Ciudad de México, porque pues ha sido un poco a cuentagotas poderlo ir activando, y en ese carril pues es más justo desde las organizaciones y desde el factor social que va pues también en la medida de sus posibilidades involucrándose e impulsando. Entonces, o sea, lo toco a colación pues por eso, porque la apertura se hace pues más entre todas, entonces es un momento súper importante que podamos generar otro tipo de sinergias en esto de la línea de 12 y la información del metro, pues porque ya vimos que hay desde la búsqueda de información reservada, qué tanto hay, si sirven todos los links, en fin, es todo una maraña y ese es solo un tema, ¿no? Que involucra justo la oportunidad de activar el protocolo. Entonces, en la medida de, digo, cerrando ya la idea, pues sería presentarles para su retroalimentación cuestionario que llevemos a cabo esta semana para ahí ir, que sea el primer saque para ver cómo vamos a medir la activación del protocolo. Pero si nos ayudan a pedir su activación, creo que estaría buenísimo poderlo lograr. Creo que no habría más intervenciones. Comisionada, partiendo del tema y de la conexión del mismo, si gusta nada más dar conclusión o, bueno, el tema respecto a historias de éxito, en vez de pasarnos a estudios de la dirección con el objetivo de continuar con el mismo hilo conductor. Sí, me gustaría, Sole, si nos resumes en unos 3 minutitos algunas de las historias de éxito que hemos obtenido, porque justo eso, nos vamos como a la parte muy de boca en boca de cuando tenemos una buena experiencia con la apertura o la información, cómo se puede reproducir. Nos parece que esa es la mejor forma de generar cultura de apertura y transparencia. Y bueno, en ese sentido, y también porque ha sido parte de los puntos expresados aquí en el Consejo, es que hemos ido por construir historias de éxito. Adelante, Sole. Sí, gracias, comisionada. Bueno, de entrada comentarles que la semana pasada tuvimos reunión con el grupo de trabajo y organizaciones que participaron en el taller de mujeres en situación de reclusión en reinserción y de sus familiares. Y en este sentido, sobre todo las colectivas y organizaciones que participaron nos comentaron que han sido muchísima utilidad para poder atender a la usuaria final, ¿no? O sea, todos los temas que se abordaron en el taller, ellas, o sea, los ven como muy necesarios, incluso pues preguntaron sobre la disponibilidad de estos materiales, pero lo que vamos a hacer es una especie de acompañamiento entre esas organizaciones y las usuarias finales para ver hasta dónde llega el impacto, ¿no? O sea, de las acciones, de los temas abordados, de las herramientas adquiridas. Eso en caso al tema de talleres y en el de mujeres. Y en el que tuvimos con Casa Hogar, Paola Buenrostro, pues vamos a dar seguimiento puntual. O sea, aquí lo que queremos destacar es que no fue un taller y ya. O sea, este taller que lo impartimos, dimos a conocer el tema y hasta ahí se acabó, sino que es un proceso, o sea, es un taller que se va a dar seguimiento en distintas etapas, ¿no? Vamos a tener una de acompañamiento para que ingresen sus solicitudes de información, porque aquí han expresado distintas problemáticas. O sea, las mujeres, o sea, que están en la casa hogar, que participaron en este taller, abordaron temas, por ejemplo, relativos a sus afores, a las semanas cotizadas, a los trámites de documentos oficiales, servicios de salud que se dan durante la contingencia sanitaria por COVID, la oferta educativa que hay porque quieren seguir estudiando, se quieren seguir formando, incluso quieren conocer información estadística sobre personas que salen de prisión, ¿no? Entonces, a partir de este taller, estamos desde el equipo de Estado Abierto dando acompañamiento para que lleguen a buen puerto las solicitudes y a partir de ello ver cómo empiezan a impactar en la vida de ellas, ¿no? O sea, con la información
recibida, si fue de utilidad, cómo la van a utilizar, o sea, cómo contribuyó a mejorar en algún aspecto su calidad de vida o atender sobre todo alguna de estas necesidades. Y en eso pues es que estamos construyendo ya las bases para generar historias de éxito que sabemos que no son de la noche a la mañana, pero van por buen camino para que en un corto plazo pues podamos ya tener en este acervo para consulta de las personas todas estas historias de éxito que se vayan generando. Y hasta aquí no sé si hay algo más que consideren precisar o comentar. Sí, a mí me gustaría complementar, hay dentro de la red de Ciudad en Apertura también hemos venido construyendo distintos productos e incluso hay varias cosas que ya se dieron a conocer. Por un lado está la guía de trámites para personas con discapacidad, que también en ese sentido ya no solo es tener esa guía, sino ya empezó el uso de esa guía. También incluye justo pues el uso del lenguaje sencillo, incluyente, claro, que tenga una focalización hacia las personas con discapacidad, ¿no? Incluye constancia de discapacidad y funcionalidad, la tarjeta de gratuidad, ¿no? Y en ese sentido, pues también incluso hay otro caso de éxito que a mí me gusta mucho, el decálogo, de la adopción del decálogo de apertura en COVID en Oaxaca, ¿no? Porque a partir de ahí es que se generó a través de altavoces, en lenguajes, en lengua indígena, justo medidas de prevención, de cuidado, de recuperación. Entonces, en ese sentido, pues para nosotras es muy importante visibilizar esos casos que incluso ya se aplicaron en materia de pandemia y cómo puede, pues justo la apertura institucional generar mejores condiciones para recuperarnos desde cualquier comunidad y no necesariamente en el marco digital, ¿no? Sino para el enfoque con otras personas que no tengan pues conectividad, y que sí se adapte el tener información a las circunstancias y comunidades y poblaciones y el tipo de personas que las habitan, y no al revés, y no que las personas tengan que adaptarse a hacer una consulta electrónica o tener un móvil, en fin, una plataforma. O sea, a lo que voy es que las historias que estamos buscando construir y que incluso ya tenemos distintos ejemplos, es no solo en la cuestión pues digital y plataformas, sino pues también en comunidades con complejidades, ¿no? De comunicación y de interconexión. Entonces nos interesaba mucho pues darles un avance de en qué íbamos y que seguiremos pues con esa misma perspectiva hacia las políticas que vayamos implementando desde este lado, ¿no? Muchas gracias, comisionada. Se abre igual un espacio breve para algún comentario por parte de las personas integrantes de este consejo. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Todas estas historias de éxito, a final de cuentas, se van a presentar también en algún producto específico? Es decir, a lo mejor un repositorio de los testimonios, un documento, algo que se incluya incluso en el portal anterior que nos habían presentado de datos abiertos. Es decir, ¿qué idea tienen para después sistematizar y darles pues visibilidad y cierto impacto a estas experiencias que están pues ahorita dándole seguimiento? Ahí le daría la voz a Azule Moviedo. O sea, es algo que hemos pues ido también construyendo en el camino de cómo visibilizamos. Hay distintas vías, pero definitivamente sí concentrar la información. Adelante, Azule. Hola, buen día a todas y todos. Disculpen la tardanza. Sí, pues hemos buscado maneras de visibilizar lo que ya se ha hecho. La mayoría como hemos comentado, se ha concentrado mucho en redes, pero también somos conscientes que no siempre es como súper incluyente, ¿no? O sea, como difundir todo por ahí o
o no hay como mucho mayor alcance, incluso en términos de cómo, a quién estamos dirigiendo qué. Y pues hemos buscado hacer, más bien de agarrarnos de otras como herramientas para difundir lo que hacemos, como la vez que les comentábamos que hicimos un stand-up, pero que fue un poco conflictivo, pero esto yo creo que estuvo bien porque fue una manera de haber atraído a otro tipo de personas que están en esos escenarios, ¿no? Estas chicas que traían su propio, pues su gente, su cartel, y mediante esa plataforma, digamos así, de comunicación, pues también se visibilizó qué es lo que hacemos y como para qué te sirve, ¿no? Y la idea es buscar como ese tipo de alternativas. Yo nada más ahí también tomar el uso de la voz para también comentar que por parte del decálogo y de otros productos, siempre tenemos el objetivo de dejar todo documentado y termina también a través de los reportes. Justamente en el tema de decálogo, la última fase del mismo y de los reportes son historias de éxito, donde se van a plasmar todo ese concentrado a través de un reporte final para decálogo, y asimismo ese seguimiento se realizará con todas las distintas políticas de apertura que se han impulsado con el objetivo de, volvemos, dejar esa memoria de los trabajos impulsados. Bueno, creo que no habría otra participación. Entonces pasaríamos al último punto del orden del día, que consiste en los estudios internos de la dirección del equipo de Estado abierto. Comisionada. Sí, muchas gracias, Aldo. Pues hemos estado reflexionando de en qué podemos dar mayor aprovechamiento a los estudios internos, y por ahí hemos rebotado un par de temas. Si quieres exponerlo, Aldo, adelante. Claro que sí, seré muy breve. Bueno, en concordancia con las facultades comprendidas en el artículo 22 del reglamento del instituto, pues la DAE tiene, o este equipo tiene entre sus atribuciones la de realizar estudios tanto internos como externos. Respecto de los externos, ya les habíamos compartido hace 3 sesiones del consejo cuáles iban a ser las temáticas, y también ustedes nos ayudaron mucho a vislumbrar las mismas. Pero respecto de la planeación de los estudios internos de este equipo, lo que hemos ido acordando es lo siguiente, realizar 2 estudios, cada uno sería por cada semestre, y los estudios versarían sobre los siguientes temas. El primero estaría alineado al tema de obligaciones de transparencia y evaluación, y justamente el objetivo del mismo, ahora todavía sin tener títulos ni nada, pero el objetivo sería encontrar las áreas de oportunidad que existen tanto en la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, así como los retos en la evaluación de las mismas. ¿Por qué? Porque derivado de las diversas evaluaciones que hemos realizado a los portales de los sujetos obligados, el equipo en específico que se encarga del monitoreo de estos portales, pues he encontrado varias áreas de oportunidad en la publicación y actualización propiamente en los lineamientos. ¿Qué es lo que sí nos permite el lineamiento del Sistema Nacional y los que se han homologado a la Ciudad de México evaluar cuáles son sus alcances, cuáles son sus, pues sí, cuáles son también sus limitantes, y qué áreas de oportunidad hemos encontrado en materia de accesibilidad, de lenguaje sencillo, en formatos y datos abiertos, etcétera? De ahí también justamente pues señalar los retos que pues se vislumbran y que deberían de ir siendo abordados no solo por el Info, sino por todos los garantes que realizan este tipo de evaluaciones. Y el siguiente estudio que también tenemos previsto va más en materia de estado abierto, con el objetivo de generar un documento sencillo, didáctico, corto, pero que hable justamente del estado abierto y de lo que lo compone.
vislumbramos y encontramos muchos documentos que hablan de gobierno abierto, varios que ya empiezan a hablar respecto de parlamento, de justicia, pero no uno que logre integrar de manera sencilla, de manera práctica, útil, pues esta concepción mucho más amplia que engloba a las demás. Y pues sentar en ese mismo pequeño estudio los elementos mínimos que se deben de considerar para que pues entendamos que estamos haciendo que estamos implementando alguna acción de apertura institucional. Esos serían los dos que tenemos ahorita vislumbrados, pero bueno, dejamos a su consideración cuáles otros temas podríamos tomar con el objetivo de impactarlos en estudios internos de este equipo. Muchas gracias. Yo tendría una pregunta respecto del primer estudio que versa sobre las obligaciones de transparencia y su evaluación. Comentaban por ahí, disculpen, voy a apagar un poquito por el ruido. Ok, creo que se escucha un poquito menos fuerte. Bueno, comentaban que han identificado también áreas de oportunidad respecto al lenguaje sencillo y, bueno, otros factores de accesibilidad. Entonces, yo me pregunto, o bueno, más bien les pregunto, si han considerado, aunque yo sé que es a nivel local, evaluar, bueno, hacer un diagnóstico a lo mejor muy encima o muy somero, pero también de la Plataforma Nacional de Transparencia. No me refiero tanto al contenido de la información, sino incluso a la manera en que está estructurada o a los formatos que se proporcionan, en el entendido justamente de que también los sujetos obligados a nivel local utilizan ese espacio electrónico y esos formatos para cargar su información, y que algunas limitantes en términos de accesibilidad pudieran estar pues no siendo tanto responsabilidad de los sujetos obligados, sino también de las propias limitantes que tiene la plataforma, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Se me ocurre que se puede dar el caso que a lo mejor en el portal institucional el sujeto obligado tenga su información y el portal lo haya diseñado para que tenga estas ayudas auditivas para las personas que tienen discapacidad visual, y no así van a poder replicarlo en la plataforma, porque la plataforma no está diseñada así, y este tipo de detalles no es algo que los sujetos obligados puedan cambiar. Entonces, no sé si valdrá la pena dar en este estudio un pequeño espacio, a lo mejor también con miras a proponer mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia. Pues muy oportuna lo que comentas. Definitivamente sí, podríamos incluirlo y seguramente ahí se sumaría a lo que nosotras desde ponencias hemos visto, porque hay distintas resoluciones que lo que hemos observado es que la plataforma no permite, por ejemplo, anexar todos los archivos de los documentos que sí se puede dar. Eso lo hemos ido, pues, incluso documentando al interior de nuestra gestión, porque, pues, sí es importante dar esta retroalimentación permanente. Entonces, sí, creo que sería muy deseable, porque incluso, pues, la evaluación justo lo que hace es revisar ambas plataformas, o sea, la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales públicos de los sujetos obligados. Entonces, sí, también ahí tenemos varias pues, recomendaciones. Por otro lado, es un hecho que los formatos se derivan en este caso, bueno, tanto de la plataforma como de los locales, de lo que va determinando el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, es como, pues de ahí se origina todo y hay que ver para poder hacer la adecuación en la medida de estas mejoras, ¿no? Y Aldo comentaba justo pues la necesidad de este estudio en términos de también ser muy certeras en qué implica una evaluación. Regularmente decimos, bueno, pues das un numerito o das casi 100 o 90 y tantos y estamos felices, o estás reprobado y no tanto, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos detectado durante
pues este tiempo que hemos ido coordinando esa agenda también, es que realmente las evaluaciones son muy limitadas en términos de su alcance. Lo único que se revisa es si hay o no información y ya prácticamente, o sea, no medimos calidad, exhaustividad, no verificamos si es veraz, ¿no? O sea, no hay manera de que un garante cuente con los elementos porque tendría que, pues eso, o sea, ser como del tamaño del Estado en sí mismo, ¿no? Del resto de las instituciones que se observan. Entonces, a nosotras nos interesa mucho a través de este estudio decir qué sí implica una evaluación, para que tampoco pues extrapolemos, ¿no? Porque justo ese es el gran riesgo que se toca, ¿no? O sea, si ya la evaluación de tal información con tal periodo se dice que está completa, nos podemos sentir seguras o no. Y estamos absolutamente ciertas que no. ¿Por qué? Y doy un ejemplo. En el caso de contrataciones públicas, ¿no? O sea, nosotras podemos verificar que la información esté completa, que estén cargados, pues eso, los contratos y tal, pero no tenemos los elementos para decir cuántos contratos realmente se tuvieron y contar cada uno de los links de los contratos y abrir cada uno de ellos a lo largo de la memoria hacia atrás, del tiempo que se carga la información y bueno, pues ahí abre todo un debate. Otra vez, caso de las 3 de 3, ¿no? Si nosotras estamos ciertas que las instituciones, no sé, en el caso del Info, somos más de 200 personas, si hay cargadas esas 200 y pico de 3 de 3, o sea, tendríamos que ver justo que estuvieran pues 600, más de 600 declaraciones, ¿no? Y así por cada una de las obligaciones. Y eso es un hecho que no se da. Entonces, ¿qué sí se mide en una evaluación? Pero a nivel país, o sea, también ese es otro de los carriles que se tienen y que tampoco hemos hablado de ello a nivel público, ¿no? Damos por hecho que las evaluaciones de transparencia realmente reflejan toda la información que hay y sí, pero de una primera capa. Entonces, sí nos parece muy importante dejar pues esa revisión y ese aprendizaje a través de este estudio interno, pues queda para todo un debate, ¿no? Pero sí, definitivamente hay cosas perfectibles en la plataforma nacional e incluso hay otro debate de cómo en el caso, por ejemplo, de las entidades federativas donde se quiere concentrar la información en un solo portal público de distintas dependencias, eso no tendría que ser factible, o sea, más bien por ley, nosotras como garantes tenemos que revisar, o sea, una institución, su portal, y no un concentrador, porque también lo que ocurre es justo que no, de acuerdo a las características y posibilidades de cada sujeto obligado, justo pueden dar medidas de accesibilidad mucho mayores que un gran concentrador, ¿no? O sea, cada quien tiene incluso creatividad, información distinta, en fin. Entonces, cada portal público sí es como la carta de presentación incluso de acercamiento hacia las personas. Entonces, este debate, porque se dio en el caso de la Ciudad de México y que la agencia concentraría toda la información, en términos legales de transparencia, eso no es factible, y en términos de accesibilidad quizá no sea deseable, no sabemos, ¿no? Pero, o sea, sí, la dinámica de acceso a la información hasta el momento en México, pues es distinta, ¿no? Entonces, sí creo que son pues, las cosas que vienen detrás del interés de realizar este estudio interno. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más tuviera algún comentario alrededor? Ay, se me silenció. ¿De estos estudios internos?
Leonor, sí. Muchas gracias. Pues solamente pedir, no sé si hubiera alguna manera en la que en un formatito muy amigable nos pudieran ayudar a hacer como un tipo e-card, flyer, en donde estén los links, para nosotros también poder distribuirlos de manera muy sencilla en WhatsApp o en foros a los que asistamos, por ejemplo, hablando en materia de sector empresarial, en Coparmex, para poder estar poniendo esa e-card con los links o alguna dirección específica, algo muy amigable, que la gente no nada más vea una dirección, sino que sepa un poco el contenido, como para que les atraiga el estarse metiendo a cada una de estos estudios. Creo que sería algo positivo. Y por parte de sector social, sector empresarial, la utilidad. Creo que mucho de lo que invita a consultar estos estudios es cuando las partes, la audiencia a la que va dirigida le puede ver la utilidad. Entonces yo creo que diseñar algo en donde sociedad civil o sector empresarial le pueda ver la utilidad a consultar, sería algo que agradeceríamos muchísimo. Algo de diseño, insisto, muy pedagógico, pero que invite, y encantada de poderlo, tanto el sector social como el sector empresarial, poder hacer esta campaña de difusión. Claro que sí, Leonor, lo tomamos como un acuerdo para poder trabajarlo y proporcionarles todo los distintos materiales. Bueno, comisionada, viendo que ya no existen más puntos en el orden del día, así como más comentarios al respecto por parte del Consejo Asesor, pasaríamos a la última parte de esta sesión, solicitándole a nuestro compañero Juan Francisco nos pueda dar la lectura de los acuerdos derivados de esta 10ª sesión. Por favor. Por supuesto, Aldo. ¿Qué tal? Detectamos 4 recomendaciones que nos hace el Consejo Asesor. El primero de ellos en relación al tema del protocolo de apertura y transparencia. Nos recomiendan no perder de vista y poder identificar y medir a quién llega y cómo se implementa el protocolo y se exige la aplicación de las autoridades. Aquí apuntar que justamente la comisionada nos señala que estamos en la fase de la difusión para exigir la activación, y conforme esta fase tenga éxito será el indicativo de que llegue a más personas, además de que se prepare el cuestionario para la implementación. Respecto a las historias de éxito, el seguimiento de las políticas de apertura que se han impulsado desde el equipo de Estado Abierto, se recomendó compilar en algún producto las historias de éxito para visibilizar y dar mayor difusión a los logros obtenidos. Aquí justamente Zule nos comentaba que se están explorando las rutas creativas y propositivas para dar mayor visibilidad, y además de que se documentan y se realizan los reportes de seguimiento a los trabajos impulsados. Respecto al tema de estudios internos, aquí se detectaron 2 recomendaciones, que es el abrir el espacio y dar seguimiento con los sujetos obligados para detectar oportunidades de mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia, que facilite la carga de obligaciones de transparencia y la localización y utilidad de la información y seguimiento de los procedimientos que se llevan en esta plataforma. Queda ahí apuntada la recomendación. Y también esta solicitud de compilar los contenidos y de estudios en una tarjeta, en una e-card, para hacer atractiva la consulta y facilitar la difusión por parte de las personas integrantes del Consejo de Asesor que están aquí presentes. Serían las recomendaciones detectadas, Aldo. Creo que tienes tu micrófono ya listo. Perdón, muchas gracias Juan Francisco por la compilación de las recomendaciones tan necesarias de este consejo, las cuales vamos a estar trabajando en esta semana con el objetivo de poder cumplir a la brevedad con lo que nos solicita justamente Leonor, para poder socializarlo a todo el consejo, esa e-card, y pueda ser funcional para todas. Pues bueno, comisionada, siendo las 11:10, estaríamos dando conclusión a esta 10ª sesión del Consejo de Estado Abierto de
pues sí, de la agenda de estado abierto, y únicamente recordarles que la siguiente sesión estaría contemplada para celebrarse en el mes de junio, en específico el día lunes 21 de junio, por lo que les enviaremos la convocatoria correspondiente con los temas a ser tratados. Muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo, de sus agendas para estar con nosotras el día de hoy, y que tengan muy buen inicio de semana. Muchas gracias a todas. Y ahí, si nos ven en redes sociales, nos dan retro, encantadas de la vida. Muchísimas gracias por todo y que tengan buena semana. Igualmente, buena semana. Gracias. Encantada de verles. Bye. Igual, muchas gracias.